Aunque no nos guste admitirlo, la estatura desempeña un papel importante en la cultura humana, a menudo considerada un rasgo físico deseable. En los últimos cientos de años, los humanos en general han experimentado una tendencia al aumento de la estatura. Se espera que los recién nacidos de hoy sean un 5% más altos que sus antepasados de hace 100 años. Sin embargo, esta tendencia no siempre ha sido la norma, y a lo largo del tiempo, los seres humanos han experimentado altibajos en su estatura promedio, y esto se extiende a todas las especies humanas, no solo a los sapiens. Ha habido algunos cuya estatura era comparable a la nuestra, como Homo erectus, pero la mayoría de los primeros humanos eran más bajos que nosotros, como Homo habilis, que era un 30% más pequeño. Hoy miraremos aproximadamente 1 millón de años en el pasado, cuando surgió en el hemisferio oriental un grupo de humanos arcaicos, los que hacen que incluso los habilis parezcan gigantes, representando la especie humana más pequeña conocida actualmente por la ciencia, Homo floresiensis, los hobbits de la vida real. Nuestros conocimientos sobre este humano misterioso son bastante limitados y notablemente recientes. Mientras conocemos a la mayoría de las demás especies humanas desde hace más de 100 años, Homo floresiensis es una de las pocas especies de Homo descubiertas en el siglo XXI, hallada aproximadamente hace 20 años. El descubrimiento se produjo cuando un equipo conjunto australiano-indonesio se dirigió a la isla de Flores en busca de pruebas de la primera migración de los humanos modernos de Asia a Australia. Sin embargo, en lugar de encontrar pruebas de ello, se toparon con un esqueleto claramente humano y extraordinariamente bien conservado dentro de la cueva de Liang Bua. Bautizaron al espécimen con el nombre de LB1 y destacaron sus características inusuales, como su evidente baja estatura, que le valió el apodo de la pequeña dama de flores. Poco después de este hallazgo, se encontraron más ejemplares en la zona, hasta un total de 15 individuos. Debido a su contextura y cráneo, los investigadores dedujeron que no solo habían encontrado una nueva sociedad de personas, sino una especie completamente nueva de Homo. Naturalmente, esto generó un montón de preguntas, entre ellas, ¿por qué eran tan pequeños? Y ¿cómo surgieron en primer lugar? Ya que la isla de Flores está bordeada por el estrecho de Lombok, el estrecho marítimo más profundo de todo el mundo, lo que implica que Flores estaba aislada incluso durante los periodos de bajo nivel del mar. Esto significaba que los antepasados de floresiensis tuvieron que haber llegado a la isla por dispersión oceánica, siendo las balsas la forma de transporte más probable. Esto lleva a dos hipótesis. La primera es que floresiensis descendía de una migración temprana de Australopithecus o habilis, con el argumento de que sus pies eran más parecidos a los suyos que a los de otros homínidos. Por el contrario, la segunda hipótesis rebate este argumento y sostiene que floresiensis es descendiente del Homo erectus javanés, dado que comparten una odontología y un cráneo similares. Este debate podría aclararse con el ADN, aunque todos los intentos de extracción hasta ahora han fracasado, por lo que de momento el misterio permanece. Lo que sí es indiscutible es la notable pequeñez de estos humanos. Al principio, los investigadores pensaron que la pequeña estatura de LB1 era una excepción, quizá resultado de una condición física, pero a medida que se fueron encontrando más especímenes, se hizo evidente que todos los individuos de la especie eran hobbits, o estaban muy cerca a ser hobbits. Hasta la fecha, el espécimen más alto conocido solo mide 1,9 metros, mientras que el holotipo apenas mide 1,6 metros. Con esta altura, floresiensis cae dentro del rango del enanismo de los humanos modernos, y era aproximadamente un 40% más pequeño que el humano promedio nacido en 1996. Además, floresiensis es incluso más pequeño que los grupos de humanos modernos más bajos de la actualidad, título que se suele dar a los pueblos Benga, Buti, Semang o Andamanés, todos los cuales miden entre 1,37 m y 1,50 m en promedio. Como ya ha sido mencionado, la limitada estatura de Homo floresiensis les consiguió el apodo de hobbits, la raza ficticia popularizada por J.R.R. Tolkien. Lo interesante es que aunque los floresiensis eran en realidad más pequeños que los hobbits retratados en las películas, eran esencialmente idénticos a los hobbits de los libros en términos de altura, por lo que el apodo es sumamente apropiado. Pero la coincidencia es aún mayor, ya que sus pies también se parecían bastante a los de los hobbits, pues eran planos e inusualmente grandes en comparación con el resto de su cuerpo. Sin embargo, en lo que diferían era en que, en vez de tener los dedos gruesos de los hobbits, los suyos eran largos pero muy delgados.
Esto, junto con sus pies planos y de gran tamaño, probablemente les obligaba a doblar las rodillas más que nosotros al caminar, lo que implica que caminaba más lento. Las piernas además eran más robustas que las nuestras, a pesar de su corta estatura, pero no contribuyeron mucho al peso, porque en general eran de constitución bastante grácil, con un peso medio estimado de solo 25 kilos, menos del peso de un Border Collie y un cuarto del peso de un típico hombre estadounidense. Los paleontólogos, por supuesto, se preguntaron por qué eran tan pequeños, y la respuesta parece estar relacionada con Flores, que a fin de cuentas no era una isla particularmente grande, teniendo solo la mitad de tamaño que la isla de Vancouver. Esto significaba que los recursos eran limitados, lo que condujo a lo que se conoce como enanismo insular, en el que la ausencia de suficientes recursos provocó una presión evolutiva para disminuir el tamaño corporal. Un grupo de investigadores cree haber deducido cuál fue el recurso cuya ausencia provocó el enanismo de Floresiensis: el yodo. En específico, notaron cómo algunos de sus extraños rasgos son características clave observadas en la deficiencia congénita de yodo, como cuerpos pequeños, tamaño reducido del cerebro, fosas agrandadas, extremidades más gruesas, premolares de doble raíz y muñecas inusuales. Aunque no todos están de acuerdo con esta opinión, y algunos sostienen que sus fosas no estaban agrandadas ni eran diferentes de las nuestras. Aparte de ser mucho más bajos y ligeros que los humanos modernos, los floresiensis eran bastante diferentes anatómicamente. Es decir, aunque de lejos no se notara nada inusual aparte de su estatura, de cerca no habría ningún malentendido de que no eran sapiens. Además de unos pies y unas piernas inusuales, también tenían unas clavículas y escápulas proporcionadamente cortas, mientras que la cabeza del húmero y las articulaciones del codo estaba torcida en un ángulo menor que el nuestro, lo que unido a la forma de la clavícula probablemente les llevaba a estar en una posición encogida y ligeramente encorvada hacia adelante, que junto con su tamaño les habría dado un aspecto bastante inusual. También se diferenciaban de nosotros en que tenían crestas sobresalientes en las cejas, carecían de mentón prominente y tenían caninos primitivos pero molares avanzados. A pesar de estos fuertes contrastes, existían algunas similitudes entre nosotros y ellos, y una de las más importantes es que los floresiensis tenían cerebros muy similares en forma a los nuestros, siendo el tamaño la única diferencia. De hecho, los individuos floresiensis tenían uno de los cerebros más pequeños de todas las especies humanas, con un volumen de tan solo 380 centímetros cúbicos, menos de la mitad del cerebro de Erectus y más de 3 veces más pequeño que los cerebros de los humanos modernos. Sin embargo, al ser tan diminutos, su relación cerebro-masa corporal estaba dentro del rango de Homo erectus. Además, su área de Brodmann 10, relacionada con la cognición, era más o menos del mismo tamaño que la nuestra, lo que implica que su capacidad mental no estaba nada disminuida. Y, por supuesto, los hallazgos de floresiensis están asociados con comportamientos complejos, como el control del fuego, la matanza de animales y la fabricación de herramientas de piedra, que en realidad tenían muchas similitudes con las herramientas de piedra creadas por poblaciones cercanas de Homo sapiens. Su avanzada tecnología resultó ser extremadamente importante, ya que la isla de Flores, durante el Pleistoceno, era hogar de animales exóticos gigantes, en la que algunas de las mayores criaturas y depredadores eran animales que no imaginamos como peligrosos, pero que crecieron desmesuradamente como resultado del gigantismo insular. Un animal que experimentó este crecimiento fue una cigüeña del infierno, Leptoptilos robustus. Este género aún existe. A él pertenecen cigüeñas tropicales muy grandes, aunque Robustus desapareció hace tiempo. Una buena noticia al tomar en cuenta que esta cigüeña de mal carácter era mucho más grande que sus parientes vivos, con 1,80 m de altura y una envergadura de 3,65 metros, equivalente a la de las aves más grandes de hoy en día. Aunque conservaba el clásico cuerpo esbelto de las cigüeñas, sus huesos eran mucho más pesados y gruesos de lo habitual, lo que llevó a los paleontólogos a sospechar que rara vez volaba y que probablemente pasaba la mayor parte del día acechando en tierra, utilizando su estatura y sus potentes ojos para localizar a sus presas, que parecían consistir en ratas y reptiles. Por desgracia para nuestros primos lejanos, es muy probable que no estuvieran a salvo, ya que jóvenes Homo floresiensis habrían estado dentro del rango de presas de esta cigüeña, pues tendrían un peso similar al de las ratas más grandes. Incluso es posible que una cigüeña grande pudiera acabar con floresiensis adultos. Sin embargo, esta cigüeña no era la única ave de la que floresiensis tenía que cuidarse. También convivía con un buitre grande, Trigonoceps.
Al igual que la cigüeña, este género de buitre aún existe, pero la especie encontrada en Flores no. Por ahora esa especie sigue sin nombre y su verdadero tamaño es un misterio, pero se ha deducido que, como mínimo, era más grande que Homo floresiensis en cuanto a volumen. Puede parecer peor que una cigüeña gigante, pero dado que sus parientes vivos son predominantemente carroñeros, es probable que este buitre lo fuera también. Dicho esto, su pariente vivo más cercano, el buitre cabeciblanco, ha sido observado cazando cuando se presenta la ocasión, a veces incluso matando animales de hasta 4,5 kilos, por lo que si suponemos que el buitre de Flores era al menos el doble de grande, esto pondría de nuevo a los jóvenes y subadultos floresiensis en el rango de presas. Aunque es probable que ser cazado no fuera el mayor problema que floresiensis tenía con esas aves, sino más bien la competencia por las presas. Los especímenes herbívoros muestran, de hecho, que los floresiensis rara vez hacían marcas de corte al carroñar, lo que sugiere conflictos intensos y frecuentes con otros carnívoros por la carroña. Pero la verdadera amenaza en la isla no eran estas dos aves, sino un animal que sigue existiendo en la isla hasta nuestros días, Varanus komodoensis, el dragón de Komodo. Estos grandes lagartos monitor, que actualmente son los más grandes del planeta, son endémicos de algunas islas indonesias, entre ellas Flores, donde al igual que ahora aterrorizaron a sus habitantes durante el Pleistoceno. Eran sin duda los mayores depredadores terrestres de la isla, con ejemplares conocidos que alcanzaban los 3 metros, mientras que a veces pesaban casi 90 kilogramos. No solo son grandes, también poseen una serie de características que los hacen absolutamente espeluznantes, probablemente una de las razones que inspiraron en gran medida la película King Kong. Por ejemplo, cada dragón de Komodo posee una mandíbula llena de dientes aplanados, recurvados y dentados, similar a la dentición vista en muchos dinosaurios terópodos. En otras palabras, son muy afilados, y a los dragones de Komodo les encanta utilizar estos dientes. Incluso, los dientes que pierden son reemplazados rápidamente cada 40 días, así que no esperes que sean gentiles con sus presas. Está claro por observaciones en vivo que son brutales para matar, despachando a sus presas causándoles laceraciones catastróficas y arrancándoles grandes trozos de carne, usualmente apuntando a la garganta durante las emboscadas. Aunque se sabe que matan a sus presas en cuestión de segundos, a menudo las consumen vivas, por lo que cualquier floresiensis atrapado por este lagarto lo iba a pasar muy mal. E incluso si algo es atacado y escapa, no están fuera de peligro, porque la saliva del dragón de Komodo es venenosa. Durante mucho tiempo se pensó que el extraño comportamiento que mostraban las presas tras ser mordidas era por infección causada por grandes cantidades de bacterias dentro de la boca. Pero ahora se sabe que los dragones de Komodo son venenosos, y su veneno impide la coagulación de la sangre, baja la presión sanguínea, induce hipotermia e incluso causa parálisis muscular, lo que provoca shock y pérdida de conciencia. También existe el problema de que, a pesar de ser solitarios, los dragones de Komodo tienden a agruparse alrededor de presas en apuros, por lo que un animal sería devorado por varios individuos, haciendo la huida totalmente imposible. Gracias a sus dientes y veneno, pueden cazar presas mucho más grandes que los humanos, por no hablar de los floresiensis, como los búfalos de agua y los estegodón, ambos de más de 1 tonelada. A partir de cacerías observadas, sabemos que incluso los dragones de Komodo notablemente pequeños, de unos 13 kilos, pueden abatir presas más grandes que floresiensis, lo que describe una imagen sombría para nuestros parientes. Además, incluso los humanos modernos, más grandes, poderosos y avanzados tecnológicamente, son atacados de vez en cuando. Y en un periodo de más de 30 años se han registrado 24 ataques, con una tasa de mortalidad del 20%, mayor que la letalidad de los ataques de tiburón. Y no es que lo necesiten, pero los dragones de Komodo también están protegidos por una piel rugosa, reforzada por escamas blindadas que contienen osteodermos pequeños, en efecto creando una armadura de malla biológica, por lo que incluso con armas, a floresiensis le habría sido extremadamente difícil hacer frente a ese depredador. Los científicos creen que estos dragones dominaban las zonas interiores de Flores y eran una fuente ineludible de mortalidad para la población floresiensis, a la vez que dificultaban el carroñeo, especialmente porque los dragones de Komodo tienen una capacidad de rastreo asombrosa, pudiendo detectar carroña hasta 9,5 kilómetros de distancia. Tampoco eran los únicos depredadores reptiles de los que había que cuidarse. En aquellos días, Flores era hogar de una gran cantidad de cocodrilos de agua salada.
Estas grandes bestias solían vivir en entornos costeros, incluidos los manglares, por lo que cualquier aventura en ellos no era recomendable, dado que, como se sabe, los cocodrilos de agua salada son los reptiles más grandes del planeta, a veces pesando más de 1 tonelada, y poseen una de las mordidas más fuertes conocidas, que ronda los 16.400 newtons, casi 27 veces más potente que la de un lobo. Debido a su presencia, Homo floresiensis quizá no comía tantas presas marinas como cabría esperar de un ser humano isleño, y gracias a su tamaño, seguramente era otro depredador que no les hizo fácil la sobrevivencia. Dicho esto, debido a que Homo floresiensis vivía en grupos y disponía de diversas armas, la tiranía de los reptiles puede no haber sido tan dominante después de todo, y en última instancia seguían siendo cazadores muy eficientes, probablemente alimentándose de los habitantes más pequeños de Flores. Las ratas y otros roedores en particular parecen haber sido una fuente primaria de calorías, como múltiples especies estaban muy extendidas por toda la isla y eran de diversos tamaños, siendo las dos más grandes Papagomis y la ya extinta Speleomis. Ambas eran gigantes comparadas a una rata normal, y como adultas probablemente eran comparables al tamaño de un conejo, y como no había muchos depredadores, estos roedores probablemente se encontraban en todas partes todo el tiempo. Aunque estas criaturas más pequeñas eran una parte importante de la dieta del Homo floresiensis, estos hobbits también hicieron bueno el dicho: no es el tamaño del perro en la pelea, es el tamaño de la pelea en el perro, ya que las pruebas fósiles muestran que a pesar de ser diminutos, se las arreglaron para derrotar al animal más grande de la isla, Stegodon. Se trata de un género extinto de proboscideo, que está estrechamente relacionado con los elefantes y superficialmente bastante parecido. En Flores fue uno de los mamíferos que tuvo la mala suerte de sufrir enanismo, dando lugar a la especie Stegodon floresiensis. Aún así eran bastante grandes, sobre todo en comparación con otros animales de la isla, con los adultos más grandes pesando alrededor de 1,7 toneladas y midiendo 1,90 m en los hombros. Sin embargo, con el tiempo continuaron encogiéndose, y a finales del Pleistoceno la mayoría de los adultos habrían pesado unos 570 kilogramos. Es probable que Homo floresiensis cazara Stegodon durante todo este tiempo, aunque se ha sugerido que en realidad solo perseguían a los jóvenes, utilizando puntas, perforadores, hojas y microhojas líticas para matar y descuartizar a estos mamíferos con colmillos. Mientras tanto, los adultos estaban probablemente fuera del menú para una buena parte de los depredadores, incluidos Homo floresiensis, pero desempeñaban un papel enorme en el ecosistema al morir, proporcionando carroña a numerosos carnívoros y facilitando intensos conflictos entre ellos, lo que hubiera dado lugar a interesantes espectáculos. Durante la caza de Stegodon, o la búsqueda de alimento en general, Homo floresiensis habría tenido que tener cuidado con los depredadores más pequeños pero mortales de la isla, como una variedad de serpientes, entre las que se encontraban algunas muy venenosas, como la cobra escupidora de Java, que como su nombre indica, puede escupir veneno a distancia. Otras serpientes venenosas presentes eran la víbora de Russell, la víbora de fosetas de labios blancos y, si querían nadar, la kraite mar de bandas azules. Junto a ellas también habría serpientes no venenosas de gran tamaño, y Flores alberga la serpiente más larga del mundo, la pitón reticulada. Este es un hecho menos conocido sobre Flores, ya que las pitones no son muy comunes allí, pero persisten y se sabe que alcanzan tamaños excepcionales, con una encontrada en una cueva que medía 6,1 metros. Una noticia terrible porque basándonos en los restos, sabemos que Homo floresiensis tendía a habitar en cuevas también. La verdad, por desgracia, es que Flores tiene fama de poseer una gran variedad de criaturas venenosas, además de serpientes, como 19 arañas, un escorpión y 3 avispas venenosas, una de las cuales, la avispa asiática, puede matar a humanos adultos. Aunque no se ha confirmado al 100% que sea venenoso, también vale mencionar un pariente cercano del dragón de Komodo, que aún vive en Flores, el varano acuático, el segundo lagarto vivo más grande de la Tierra, con ejemplares excepcionales de longitud similar a la de los dragones de Komodo más largos, y que alcanzan los 50 kilogramos de peso. Está claro que Homo floresiensis tenía algunas cosas en su contra, pero aún así consiguió no solo sobrevivir, sino prosperar, habiendo alcanzado una de las distribuciones temporales más largas de todas las especies Homo, con restos que datan de un periodo de 950.000 años.
Este largo reinado puede atribuirse en gran medida a su cultura y a su hábil fabricación de herramientas, que ha sorprendido a los investigadores por su extensión, con más de 10.000 herramientas de piedra procedentes de una sola cueva. Y a pesar de que Flores tenía algunos habitantes poco confiables, proporcionó algunos beneficios únicos que seguramente prolongaron la existencia de Homo floresiensis. Una de estas ventajas es que la isla alberga un gran número de cuevas grandes que servían de residencia y entregaban cierto grado de defensa contra la mayoría de los depredadores, o sea, que eran los verdaderos agujeros de Hobbit. Además, Flores conserva un clima tropical con abundantes precipitaciones durante la mayor parte del año, lo que ayuda a compensar las consecuencias de no tener ríos ni lagos importantes. Por último, está la ventaja del aislamiento, ya que, aunque provocó enanismo y gigantismo, en última instancia dificultó la llegada de nuevos animales y, por tanto, la competencia, lo que dio lugar a una cantidad comparativamente baja de depredadores. Sin embargo, de vez en cuando apareció una cara nueva y, por desgracia para Homo floresiensis, hace 50.000 años apareció un rostro familiar pero no bienvenido, Homo sapiens. No sabemos con certeza qué ocurrió entre las dos especies de Homo, pero una de las ideas principales es que Homo sapiens pudo haber entrado en conflicto violento con floresiensis, que debido a su tamaño no eran rivales para los recién llegados más grandes e inteligentes. Posteriormente, Homo sapiens también los podría haber afectado negativamente alterando los ecosistemas de Flores, creando tensiones en todos sus habitantes. Sea como fuere, parece que la llegada del hombre moderno causó la desaparición de floresiensis, que habían llamado hogar a la isla durante cientos de miles de años, y significó la extinción de la tercera especie Homo más joven.